Unos comicios que se consideran históricos por tratarse de los primeros que se celebran en paz después del acuerdo con la guerrilla de las FARC. Desde aquí, desde el estudio de Berlín, comentamos los resultados con la periodista colombiana Cristina Mendoza. Cristina, saludos, gracias por acompañarnos. Iván Duque, decíamos, será el presidente más joven de la historia de Colombia. La derecha tiene todas sus esperanzas puestas en este joven abogado. ¿Cómo será un gobierno con Iván Duque al frente? ¿Qué podemos esperar? Bueno, más allá de la vuelta del uribismo y del Partido del Centro Democrático al poder, podemos decir que también el presidente Duque realmente representa todavía el mantenimiento del status quo. Gracias a su alianza para la segunda vuelta con los partidos tradicionales y con los partidos que también hacen maquinaria y toda la política tradicional en el país, como Cambio Radical, el de la U, el Partido Liberal, el Conservador, es cierto que mantiene, digamos, contentas también a las élites políticas y a las económicas en Colombia, pero también es cierto que gracias a eso va a contar también con esa mayoría que necesita para cambiar, digamos, los acuerdos de paz en el Congreso. Hablemos de los acuerdos de paz, porque me imagino que justamente ese pacto será una de las grandes prioridades de este gobierno de Duque. Claro, bueno, hay que tener en cuenta que de todas maneras la campaña del Centro Democrático empezó con el plebiscito al proceso de paz y al acuerdo de paz hace 2 años, en octubre de 2016. Entonces, en este sentido, una de sus banderas de su gobierno es la modificación del acuerdo de paz. Si bien ha dicho que no va a hacerlo trizas, como muchos de sus oponentes decían, sí plantea varias modificaciones que son relevantes contarlas. Una es que el delito de narcotráfico no lo quiere volver un delito amnistiable como está establecido en los acuerdos. El otro es que los exguerrilleros paguen penas por delitos atroces en prisión y no en penas alternativas, como por ejemplo trabajar en sustitución de cultivos, etcétera. Y la otra, que es quizá también la más relevante para los exguerrilleros del ahora partido FARC, es la no participación en política sin haber cumplido las penas en cárcel. ¿Esto qué quiere decir? Que las 10 curules que obtuvieron el partido FARC, 5 en Senado y 5 en Cámara, no tendrían, digamos, muchos de los elegidos no podrían entonces hacer política, que era obviamente lo que ellos estaban aspirando cuando firmaron el acuerdo de paz, pero también entonces eso podría tener varios efectos. Uno, el crecimiento de las disidencias de las FARC, que ya están entre 1.200 y 1.400 exguerrilleros. Eso representa el 15% de los excombatientes. La otra es la ida de pronto a la clandestinidad de algunos de estos jefes exguerrilleros. Y la otra, el pedido de asilo en otros países por miedo a que de pronto les pase algo, ¿no? Cristina, hablemos de Venezuela, porque es un tema que también ha dominado toda la campaña electoral. Iván Duque se ha mostrado siempre muy duro frente al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cuáles son las propuestas que tiene respecto a Venezuela? ¿Cómo podría cambiar la relación bilateral? Bueno, así como todos los candidatos a la presidencia, tanto en primera como en segunda vuelta, no reconocieron las elecciones recientes en Venezuela donde se reeligió el presidente Nicolás Maduro, también es cierto que ahora el presidente tiene que matizar también su discurso porque como presidente también va a estar a cargo de las relaciones bilaterales y diplomáticas del país. Y en este caso no hay que olvidar que Colombia comparte la frontera más grande con el país vecino Venezuela y que tiene una crisis humanitaria este país que también está obviamente albergando a estos migrantes en Colombia. Esta crisis humanitaria se traduce en casi 1 millón de venezolanos regulares e irregulares que ingresaron en el país en este tiempo. ¿Qué puede hacer Duque? Duque ha dicho que él va a liderar esa presión internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro por considerarlo un dictador. En este caso quiere llamar a Naciones Unidas y a otros grupos, organismos internacionales para sancionar, digamos, a este gobierno, pero al mismo tiempo también habrá de buscar soluciones para mejorar esta crisis en la relación bilateral. Cristina, se ha dicho que el perdedor de estos comicios asumiría un curul en el Senado. ¿Será así? ¿Veremos a Gustavo Petro en la Cámara colombiana? Por el Estatuto de Garantías a la Oposición que se estableció en abril de este año, el perdedor de estas elecciones, en este caso Petro y su fórmula vicepresidencial Ángela Robledo, tendrían derecho él a una curul en el Senado y ella a una curul en la Cámara de Representantes.
No es seguro si Petro asuma o quiere asumir esta curul, porque en una entrevista anterior a esta segunda vuelta dijo que él no quisiera realmente tener que pelear con el expresidente y senador Álvaro Uribe, que ha sido su mayor contradictor, ¿no? Muchas gracias, Cristina, por todas estas interesantes informaciones y análisis. Gracias.